Sí, sí, sí. Bueno, después del webinar que tuvimos el jueves, que la verdad estuvo bastante, muchas preguntas, mucha participación. La verdad es que me da tanto gusto. Cada vez más estos temas se van abriendo y ya no queda una idea como de, las emociones es algo que no puedes entender, cuando en realidad son perfectamente comprensibles y gestionables. Tal cual, tal cual. Y es un gran desafío que, como siempre decimos, es para toda la vida. Nunca uno llega a un resultado donde ya está, ya estoy graduado en gestión emocional. Siempre la vida nos ofrece nuevos desafíos para seguir explorando, descubriendo y viendo cómo responder de una manera que no nos dañe, que no dañe a otros, que sea saludable, que contribuya a nuestro bienestar. Y en ese desafío, tanto Ruby como yo estamos, es algo que nos apasiona y parte de nuestro propósito tiene que ver con eso, con poner al servicio recursos de gestión emocional, de bienestar, eh, para poder vivir más felices, tener una vida más plena y poder lograr todo aquello que nos proponemos y sobre todo con recursos que tienen que ver con haberlos experimentado en primera persona. Hola, Exactamente. Cari, qué lindo dices, realizar con mindfulness. Bienvenida o bienvenido. Cari es bienvenida y después ahí mi directorio, bienvenido. Eh, Vamos a ver, voy a poner el reloj. Bueno, y si te parece, ya estuvimos comenzando. Eh, Comenzamos ya con las consultas, no sé si previo a las consultas, qué linda Cari, gracias. Eh, Previo a las consultas que tengan para hacernos, porque la idea de este vivo también, no tenemos preparada una agenda, la idea es compartir con ustedes lo que vaya surgiendo y queremos que sea interactivo y dinámico. Tenemos algunas consultas, como bien decía Ruby, que surgieron en el webinar que hicimos el jueves, y también con consultas que nos hacen las personas que, digamos, están interesadas en empezar a tomar algún curso con nosotros. Y previo a eso, digamos, ¿cuál es la intención de este webinar? Realmente poder profundizar en cómo las emociones, digamos, cuáles son los mensajes que nos traen, digamos, conocer y cómo conocer su propósito y su impulso puede resultar muy beneficioso para que empiecen a ser nuestras aliadas y dejar de verlas muchas veces y a muchas de ellas como enemigos. No sé si coincidís con esto, Ruby. Sí, totalmente. Hay una idea acerca de que, no controlo mis emociones o chin, tengo que controlar, cuando en realidad las emociones en sí vienen a traernos mensajes súper simples sobre nosotros mismos. Es conocernos más, qué nos gusta, qué no nos gusta, qué cosas son valiosas para nosotros. Sin embargo, cuando suprimimos esa emoción o no le permitimos llegar, también estamos suprimiendo el mensaje, lo que nos vienen a decir. Y eso nos deja sin muchísima información valiosa sobre nosotros. Entonces, en verdad es aprender a convivir con ellas y aprender también a cómo dejar que no nos sobrepasen cuando llegan. También es eso. Muchos dicen, no, no, yo no quiero sentir tristeza porque olvídate, por 3 días me deprimo. Bueno, es que la emoción te sobrepasó. ¿De qué manera le permites visitarte, dejarte saber lo que necesita decirte, luego permitirle que siga avanzando y que la nubecita se aleje? Tal cual, porque hay algo en lo que todos coincidimos, que es que queremos ser felices, pero a la vez queremos evitar el sufrimiento. Y parte de nuestro sufrimiento en la gestión emocional tiene que ver con resistir aquellas emociones, que una de ellas es la tristeza, que solemos evitar, porque nuestras reacciones más frecuentes tienden a evitarlas, a negarlas, a suprimirlas y a responder de formas tales que ni siquiera las miramos ni les hacemos un espacio en nuestra vida, o nos desbordan completamente como si fueran un huracán y nos dejan completamente expuestos. Entonces, ¿cómo hacemos para surfear la ola y mantenernos en equilibrio? Como siempre decimos, cada emoción es un huésped que merece ser bienvenido. Entonces, el desafío para cada uno de nosotros es
¿cómo hago para que darle la bienvenida a ese huésped y ver cuál es el tiempo que necesito que se quede conmigo, cuál es el mensaje que me viene a traer y la historia que me cuenta para poder, digamos, que sea saludable en mi vida? Hay huéspedes que quizás tengo que decirle, ya estuviste demasiado en mi vida, necesito eh, que ahora sigas tu curso, y hay otros que necesitamos directamente abrirles la puerta para empezar a mirarlos. Totalmente. Aquí Flor nos dice que necesita otro curso. Claro que sí, Flor, estamos listas para volver a hacer otro curso contigo. Como bien dice Flori, también nosotros lo necesitamos constantemente. Son recordatorios. Había alguien que me encantaba que decía, hay que enseñar lo que necesitamos aprender. Entonces aquí Flor y yo por eso nos encanta estar enseñando constantemente estos temas, porque a la vez también nosotros seguimos aprendiendo muchísimo al respecto. Y cuando hablamos de este desafío, a ver, todos, la mayoría de las consultas que recibimos tenían que ver cómo hago para controlarlas, o cómo hago, yo quiero evitar sentir tristeza, quiero evitar sentir enojo, y acá la propuesta tiene que ver con todo lo contrario, como primero empiezo a identificar cuáles son las sensaciones que aparecen en el cuerpo con la emoción de la tristeza o con la emoción del enojo. A ver, el enojo tiene una función muy importante cuando se trata de poner límites. Toda esa energía que el enojo nos trae es muy beneficiosa para poder decir basta a algo que consideramos que no es justo, cuando nos sentimos traicionados en la justicia que para nosotros vale. Entonces tenemos que ver de qué forma empezamos a escuchar esos mensajes y cómo hacemos con todo ese impulso que nos traen poder responder de manera de honrar a la emoción, poder escuchar su mensaje, pero poder responder con conciencia sin sobrepasarnos. A veces cuando se trata del enojo o en todas las emociones que eh, nos gusta llamar difíciles en vez de negativas, porque todas son positivas y tienen una función para nosotros, es tratarlas con la misma ternura que a veces tratamos a un niño pequeño. Digamos, poder acercarnos con amabilidad, con ternura, con compasión, para realmente poder escuchar qué tienen para decirnos. Totalmente de acuerdo. Y bueno, ¿y qué te parece si comenzamos a preguntar a los aquí asistentes si tienen alguna duda sobre cierta emoción? ¿Qué mensaje me trae? Así, bueno, pero ¿y esta emoción en serio trae un mensaje? ¿Qué me quiere decir? Aquí es súper importante saber que la mayoría de nosotros tenemos un vocabulario emocional limitado. Casi siempre andamos entre las mismas 5 o 6 emociones, estoy enojada, estoy triste, o incluso ni siquiera llegamos a esas, me siento bien, me siento mal, me siento ok. Entonces, la importancia aquí es comenzar a ampliar ese vocabulario y comenzar realmente a definir en qué emoción, en qué grado de la emoción, porque el enojo tiene toda una escala de intensidad. Entonces, si me encuentro, digamos, frustrado, pero yo lo nombro como enojado, entonces automáticamente la intensidad de la emoción sube, incluso para mí. Y esto sucede también inconscientemente. De pasar de ser un poquito frustrada a enojada, automáticamente yo respondo de acuerdo a esa intensidad. Entonces, nombrar la intensidad también es algo que se vuelve sumamente básico cuando comenzamos en este camino de poder aprender más sobre cómo funcionan las emociones. Y bueno, ¿qué les cuento? Hay diccionarios, me encanta el diccionario de Don Newby, excelente coach y profesional, él nos trae un diccionario de aproximadamente 250 emociones. Sin embargo, hay allá afuera hasta 800 diferentes maneras de expresar cómo nos sentimos. Y acá hay una parte que me deja incluso sumamente impresionada, es cómo en ciertas partes del mundo existen emociones que no existen en otras partes. Hay ciertas culturas donde incluso hay una manera de sentirse muy específica y que acá ni siquiera la contamos. Entonces, eso me encanta de lo que es nuestra expresión como humano, pero imagínate, de 800 a las 5 o 6 generales con las que me manejo al día. Qué diferencia, ¿verdad, Flori? Tal cual. Tal cual, y también respecto de nombrarlas, hay investigaciones que también hablan de que
en este desafío de empezar a habilitarlas o abrirles la puerta, si usamos la analogía de que son huéspedes, cómo es importante también nombrarlas de nuevo con un tono amable o con ternura, porque ahí lo que empezamos a hacer es desactivar la respuesta de estrés o la amenaza que el cuerpo siente cuando hay algo que rechazo. Si yo me siento enojada, digo, no tenés que estar enojada, no deberías estar enojada porque no corresponde, porque por la historia que sea que me pueda empezar a contar, cuando resisto lo que me está pasando y lo que el cuerpo manifiesta con un montón de señales, donde tal vez se me acelera el pulso, sobre donde tal vez siento rigidez en las manos o la mandíbula se me tensa y me empiezan a subir el calor y la furia como para directamente pegar, porque ese a veces es el impulso o una de las reacciones que podemos tener, eh, digamos, lo hacemos más fuerte, creyendo que estamos respondiendo saludablemente. Muchas veces desconocemos esos patrones automáticos, repetidos y aprendidos de acuerdo a nuestras experiencias de vida, que en algún momento pudieron habernos ayudado, seguramente nos ayudaron a sobrevivir, pero hoy ya no están siendo útiles para el bienestar que queremos cultivar en nuestra vida. Entonces de eso se trata, y en ese sentido lo maravilloso es que para cada uno de nosotros es único el desafío, porque nuestro propio mapa emocional es único también. Totalmente de acuerdo. Y bueno, la invitación sigue ahí. Si alguien tiene alguna duda acerca de una emoción en particular, o qué significa cuando me siento así, cuál es el mensaje que me está trayendo esta emoción, con muchísimo gusto pongan comentarios en el chat y con muchísimo gusto los estaremos. Justamente la idea de este live era interactuar con ustedes, contestar preguntas, ayudarles con dudas. Entonces, por favor, no sean tímidos. Acá siempre hay algo que nosotras decimos, que no hay pregunta correcta ni incorrecta, así que siéntanse libres de compartir cualquier inquietud que les surja, por más que digan, no me parece una pregunta apropiada o no, todas son apropiadas. No hay inquietud ni duda que no pueda ser bienvenida. Y bueno, voy a iniciar con una emoción que a mí en lo particular me era muy familiar hace algunos años, que era el enojo. Y entonces a mí cualquier cosa yo reaccionaba con enojo, era como mi emoción de batalla, ¿no? Y entonces cuando aprendí sobre los mensajes, dije, bueno, ¿y qué mensaje me trae el enojo? Y la historia que me cuenta el enojo es esta historia de que fui sujeta a una injusticia por alguien más o por algo más. Entonces, la historia es, ha sido una injusticia lo que te sucedió, ¿vale? Y entonces, ¿cuál es el impulso de esta emoción del enojo? Castigar a la fuente de la injusticia. ¿Y cuál sería, digamos, que la intención de esta emoción? La intención sería que haya justicia en el mundo. Entonces me puse a ver todas las ocasiones en las que yo me he sentido enojada y efectivamente detrás siempre había una sensación de que, wow, esto no es justo, se me está haciendo una injusticia. Ahora bien, esa era mi percepción, que también ahí entramos en otro mundo acerca de mi percepción y los juicios que hago sobre lo que veo o lo que creo que está sucediendo. Pero bueno, cuando comencé a entender esto, dije, bueno, mi enojo en realidad tiene un origen positivo. De hecho, fue gracias al enojo que grandes personajes llegaron a hacer cambios en el mundo, como Gandhi, la injusticia de que estuvieran dominados por otro país, o incluso Martin Luther King, la injusticia de la falta de igualdad en razas en su país. Entonces, nuevamente, como decía Flori, hay una intención positiva que tiene la emoción, es simplemente cómo comienzo a aplicarla. Entonces, esto del enojo me permitió entender que, ok, primero tengo que analizar si realmente se cometió una injusticia y si realmente me la quería pasar castigando a todas estas personas o situaciones que me hacían sentir que había sido algo injusto. Y si castigar no tenía que ser mi respuesta siempre, ¿de qué otra manera podía responder? Y bueno, comencé a ver de qué otras maneras y de ahí surgió la curiosidad. Comencé a responder con curiosidad, aprender más sobre si realmente había una injusticia ahí.
Tere nos pregunta, últimos días, muchas ganas de llorar. Totalmente, Tere. Es cierto que hemos estado viviendo un tema de muchísimo estrés con la pandemia y en nuestro caso en Cancún, encima échale un par de huracanes y la posibilidad de un tercero es así como pero son situaciones que pueden permitir que estas emociones de repente nos puedan llegar a abrumar. Pero aquí lo importante es que vayas recibiendo los mensajes poco a poco, que no les permitas que se junten, que hagan una aglomeración o incluso una huelga, sino que les permitas llegar uno por uno. Si estas ganas de llorar, preguntarles, ¿no? ¿Qué me vienen a decir? ¿Qué me vienen a contar estas lágrimas? ¿Qué me vienen a contar esto que estoy sintiendo ahora? Sí, porque además a veces no es tan claro. Acá estamos compartiendo el vivo y hablamos de el enojo por un lado, la tristeza por otro, la alegría por otro, pero en realidad cuando una emoción aparece nos resulta complejo poder identificar o ponerle nombre. A ver, ¿qué siento? Porque siento generalmente como una maraña de emociones que se entremezclan, o a veces empiezo sintiéndome muy enojada y me doy cuenta que lo que siento es una profunda tristeza, o al revés. A veces las ganas de llorar es el impulso que nos trae la tristeza, como si la tristeza, la historia que nos cuenta es que hay algo valioso para nosotros que hemos perdido, digamos. Entonces, el impulso puede ser, digamos, llorar, pero no sé si ustedes vieron la película Intensamente, es una película que a nosotras nos gusta mucho, la película de Disney, que habla sobre las emociones y sobre todo las emociones básicas. Y esa película para mí es muy importante cómo muestra la revalorización de la función de la tristeza, sobre todo cuando todos tenemos esa ilusión de estar sonrientes 24/7. Yo misma, toda mi vida, la sonrisa era mi carta de presentación, siempre. La tristeza no tenía lugar porque no estaba bien estar triste, digamos, porque no había nada que fuera tan importante, o no había forma de permitirme esa emoción. Entonces es muy importante, como bien decías Ruby, poder sentarme y ver a ver qué me traen estas lágrimas, cuál es el mensaje que me cuento, porque a veces lo que hacemos es ir a toda velocidad, como para no frenar y no registrar cuál es el mensaje que me trae. En mi caso, el puente para poder comenzar a detenerme y registrar qué mensaje, qué propósito tenía en mi vida, tuvo que ver con empezar a meditar. Para mí ese fue el puente que me permitió conectarme del cuello para abajo y empezar eh, sin abrumarme, dar lugar a esa tristeza que hacía mucho tiempo que estaba queriendo ser vista, queriendo ser escuchada, y yo no sabía cómo hacer para poder permitirle aparecer. Por eso acá traigo de nuevo esta analogía de tratarla como si fuera un niño pequeño, como si fuera un bebé que está en brazos, con toda la amabilidad o la ternura que podamos. Y también la tristeza tiene un propósito que tiene que ver, más allá de apreciar lo que sí es valioso para mí, poder recurrir a mi red de contención, poder pedir apoyo, digamos, cuando me siento triste, poder recurrir a mi propia comunidad. No sé Totalmente. si cuando Tere compartía las ganas de llorar también pueden venir de la impotencia del enojo, digamos, ¿no? Pero les conté de la tristeza que era una consulta que también habíamos recibido por por las stories. Totalmente. Bienvenidas Claudia y bienvenida Cindy. Es un placer tenerlas por aquí también. A ver. mm, Tan tímidos para hacer alguna otra consulta. No sé si alguno quiere compartir alguna otra emoción especial. Sí, aquí también es importante hablar acerca de las emociones recurrentes. Muchos de nosotros estamos constantemente visitando ciertas emociones, como en mi caso, yo visitaba constantemente el enojo y era verdaderamente algo que se había vuelto ya automático en mí, era como un gatillo automático. Pasaba algo, enojo.
algo no ocurría como yo quería, el enojo. Entonces, al momento de empezar a darme cuenta que yo visitaba mucho esas emociones, comprendí lo que hablamos acerca del mapa emocional, Flori, acerca de cómo hay todo un mapa, todo un rango de más de 200, 300, 500, 800 emociones, y yo me la pasaba metida en el mapa, en este rinconcito. Y entonces, ¿cómo puedo empezar a explorar otras emociones? ¿Cómo puedo explorar a lo mejor curiosidad, que en su momento empecé a salirme de mi patrón y comenzar a irme hacia la curiosidad? ¿Cómo puedo explorar incluso emociones como entusiasmo, excitación? ¿Por qué tendría que estarme yo teniendo una gran gama de posibilidades de sentir? Tendría que estar siempre atorada o incluso tratando de quedarme siempre en la misma zona. Cuando comienza esta idea de, puedo sentir todas estas emociones, no necesariamente tienen que llegarme a mí, puedo también incluso visitarlas, hacer actividades que me las provoquen. Esto es súper importante porque a veces pensamos de, bueno, pues esto es lo que me toca vivir, cuando en realidad hay una posibilidad de nosotros ir tras ellas, hacer actividades que nos provoquen, explorar, aventurarnos e incluso en nuestra memoria. Muchas de nuestras emociones ya alguna vez hemos vivido en el pasado, con el nacimiento de un ser querido, hay muchas cosas que en verdad hemos vivido y que nuestro cuerpo ha almacenado el recuerdo de esas emociones maravillosas, y sin embargo no las visitamos seguido. Simplemente, me pasó una vez, bueno, sí, pero puedes ir a visitar esa emoción y recrearla en tu cuerpo aún. Tal cual, porque muchas veces lo que nos pasa es esto, ¿no? La niego sin saber que esa resistencia aumenta la presión que esa emoción tiene y después cuando aparece me desborda. Digamos, entonces, ¿cómo apropiarnos del timón o cómo, eh, a ver, como decíamos antes, cómo identifico cuál es mi mapa habitual, los lugares recorridos, aprendidos por la experiencia de nuestras vidas y demás? ¿Cómo empezamos a reconocer cuáles son las que me resultan más difíciles? Y empezar a ver cuáles son los recursos con los que ya cuento y cuáles necesito desarrollar para poder, eh, esto que decimos, transformarlas a nuestro favor o para poder gestionarlas de una manera saludable, identificando las piedras en el camino, pero también reconociendo cuáles son como las coordenadas que necesitamos poner en nuestro propio GPS para recalcularlo. Así fue como nació nuestro programa. Es un programa que hemos creado de verdad con todo el amor del mundo, pero sobre todo con toda nuestra experiencia puesta al servicio del camino que es necesario recorrer y donde no está la respuesta, es la invitación a explorarlo porque es único, son los recursos que están disponibles para que cada uno tome qué necesito yo, cuál es el desafío para mí, estoy completamente abrumado o ni siquiera me animo a abrir la puerta. Es ahí en donde vamos surfeando. Así es. Y bueno, nuevamente la invitación a nuestros asistentes el día de hoy. Muchas gracias. Si tienen alguna duda sobre alguna emoción en particular o que no les queda claro, por favor, con toda confianza, pregúntenos por el chat y podemos apoyarles. Aquí tenemos una participación de Edith. Me siento molesta cuando veo que la gente no acata las recomendaciones sanitarias básicas durante la pandemia. Uso de tapabocas, lavado de manos, sana distancia. Perfecto. Entonces, en este caso, hay una molestia, Edith. ¿Y qué crees que te está contando esta emoción, esta molestia? Si gustas colocarlo por ahí por el chat. Pero es verdad que en este caso muchas veces tiene que ver con nuestros valores, ¿sabes? No estás viendo que los valores que en los que tú crees, tal vez es el valor de el bienestar general o el respeto a los demás, está siendo violado de cierta manera. Y es ahí donde surge esta molestia. Aquí lo importante es siempre quedarnos en la parte de vivir la emoción, transitarla y después tomar acción, responder conscientemente. ¿Y qué es sano para mí? Porque te puedes quedar rumiando esta molestia y la puedes rumiar todos los días, y cuando comenzó con molestia,
después de rumiarla mucho tiempo, te puede empezar a afectar incluso físicamente, dolores de cabeza, puedes empezar a estar tensa en los hombros, tu quijada también, porque sigues desarrollándola. Cuando transitamos la emoción, la dejamos venir, la molestia, la permitimos entender, claro, es que la gente no está respetando y esto puede poner en riesgo a los demás. Y entonces tomo mi decisión, bueno, ¿qué puedo hacer de mi parte? ¿Qué está en mi control? Y una vez que yo hago lo que está en mi control, permito que el otro haga lo que está en su control, pero al menos yo ya no me cargo encima toda esta situación. ¿Qué te parece, Flori? Estoy de acuerdo y creo que esta pandemia también lo que ha hecho es sobreactivar nuestro sistema de alerta en el cuerpo. Muchas veces la emoción que prevalece, eh, que acá Edith nos trae, me siento molesta cuando no acata, pero también probablemente haya miedo. Digamos, no sé, ahí Edith nos contará, pero el miedo surge cuando yo siento que me siento amenazada. Entonces lo que activo en mi cuerpo es la respuesta de estrés, me preparo como para hacer frente a esa amenaza, preparada para luchar, para huir o me quedo paralizada. Y acá es bien importante lo que vos traías hay una función del miedo que es adaptativa, pero después acá es como muchas veces de nuevo nos desregulamos y nos cuesta encontrar cuál es el equilibrio y la intensidad siempre, se iba a decir la mayoría de las veces, pero siempre la subimos con nuestra propia rumiación mental. Si yo me siento molesta y tal vez tengo miedo porque la gente no acata las recomendaciones, tal vez me pongo a mirar, no sé, puedo ponerme a leer todas las noticias donde eh, veo cómo ese no acatar recomendaciones terminó en una catástrofe. Entonces empiezo en mi propia mente a esa amenaza, a subirla en intensidad, y muchos de esos tigres son imaginarios. Muchos de esos, recuerden que el cerebro no distingue realidad de fantasía, entonces la vivencia que tiene nuestro cuerpo y la química que se genera es como si fuera real la amenaza y yo estuviera a punto de morir. Mi cuerpo debe, digamos, necesita asegurar que llegue vivo al final del día. Digamos, entonces acá es volver también a lo que yo puedo hacer, porque hay cosas que van a pasar alrededor nuestro que yo puedo no estar de acuerdo, puedo no coincidir en la escala de valores del otro, en situaciones, en el contexto que se dan, en las cuales yo no estoy de acuerdo, porque aceptar no significa que yo esté de acuerdo con todo lo que ocurre. La verdad es que yo acepto la pandemia, pero la realidad es que si pudiera elegir, no la viviría. Digamos, no es algo que yo elijo. Pero sin embargo, si estoy todo el día peleándome con algo que yo no puedo modificar, y la verdad es que ahí seguramente la intensidad de las emociones que me resultan difíciles de gestionar va a ir subiendo. Y voy a aumentar, si ya me duele la situación actual, lo que hago es agregarle un montón de sufrimiento que puede ser evitable, porque es ahí donde trabajamos. Y es ahí donde reside la posibilidad de mayor bienestar, mayor plenitud, mayor felicidad en nuestra vida. Habilitando todo el rango de emociones, dándonos permiso para sentir, pero pudiendo regularlas para nuestro bienestar en realidad. Totalmente, totalmente. Edith nos comenta, creo que todo se resume al respeto hacia la vida de los demás y el cuidar la economía de todos, evitando cierre de negocios, despido personal. Es increíble, Edith, cómo este tipo de situaciones nos permite ver que hay un montón de perspectivas sobre un mismo tema. Entonces, a lo mejor yo cuido mi salud porque es algo que ahorita para mí es prioridad, pero alguien más está cuidando mucho más su economía y la salud es un valor que pasa a segundo lugar. Y cuando juntamos la perspectiva de una población o de países, que en este caso, incluso desde los gobiernos podemos ver ellos cómo manejaron la crisis de acuerdo también a sus propios sistemas de valores. Por eso entendemos países donde fue un cierre total o países donde dijeron, chin, la economía, mejor la cuidamos un poco más. Y bueno, ¿qué está bien o qué está mal? Es bien difícil poder tener este juicio. Lo que sí podemos hacer es qué es lo más conveniente en este momento para mí.
Y ahí dice Marcela, el afuera puede cambiar o no, la importancia de trabajar en uno mismo. Tal cual, Marce. Así es. Perfecto, pues aquí estamos teniendo otra pregunta de Cindy. El recalculando que mencionaron es cómo fluir. He estado por mucho tiempo cargando el sentimiento de incertidumbre y encontré que era cada vez más difícil autorregularme. Totalmente, excelente pregunta, Cindy. Este, esta emoción de la incertidumbre podemos vivirla, pero como tú dices, si la estoy viviendo constantemente, se vuelve casi, casi estoy calentando mis motores. Estoy realmente, si no me bajo de ese constante, de estar viviendo, es como estar con la adrenalina a todo lo que da todo el tiempo. Entonces, nos visita la emoción y llega un momento en que tenemos que dejarla ir. En verdad, las emociones nos visitan y a veces acampan, pero es ahí donde entramos nosotros a decidir, ok, ya entendí que este es un momento en el que no sé qué va a pasar, en el que no sé cuál. Te agradezco que me vengas a decir que así me siento, porque es verdad, pero ahora necesito tomar mis decisiones, necesito decidir mi rumbo, y esto es con la incertidumbre. Con la incertidumbre tomaré estas decisiones, aunque no sé qué venga, pero tendré que tomar un curso de acción y la dejo ir, ¿sabes? Y tal vez me vuelva a venir a visitar, pero ya pero no es lo mismo que me visite de vez en cuando a que la traiga puesta todo el tiempo. ¿Tú qué opinas, Flori? 100% de acuerdo. Es así, digamos, es, de nuevo, volvemos a la analogía de los huéspedes. ¿Cuánto necesito? Eh, digamos que se quede. Y ahí también poder identificar, porque acá primero es darnos cuenta antes de poder cambiar o explorar una respuesta distinta, pero también identificar eh, qué es real y está ocurriendo y cuánto de realidad virtual hay en mi cabeza o en mi propia rumiación que le agrego y eso me hace subir la intensidad. Entonces siempre nos puede, cuando hay tanta incertidumbre y estamos tan desestabilizados, nos puede ayudar a centrarnos más en el momento presente, como enraizándonos para poder ver qué sí depende de mí, qué sí yo puedo hacer hoy. Digamos, entonces es como empezar a conectar más con lo que sí yo hoy puedo, con lo que sí tengo, con lo que sí es posible para mí. Porque si no, digamos, no, como vos dijiste, nos lleva puesto. Hoy hay mucha incertidumbre, todas nuestras formas habituales de hacer las cosas se vieron alteradas o nos vimos obligados a modificarlas. Entonces es necesario contar con recursos que nos permitan volver a este instante, donde, digamos, tal vez el fantasma de la incertidumbre y qué va a pasar, bueno, pero hoy estoy bien, hoy tengo alimento, hoy puedo trabajar en esto que me gusta y vuelvo a lo que sí, a mi zona de influencia hoy. Y para eso, digamos, es uno de los recursos fundamentales, la meditación ya la nombramos, pero también hay un recurso que es súper valioso y que coinciden muchos científicos en estudios diversos que han realizado, y tiene que ver con cultivar la gratitud, con ser agradecidos, con todos los días poder anotar al menos 3 cosas por las cuales nos sentimos agradecidos, y eso lo que empieza a hacer es como tener una actitud mucho más apreciativa y mucho más centrada en lo que sí tengo, en lo que sí puedo, y empezar a desactivar un poco este sesgo negativo que la mente trae, donde está mucho más centrado en aquellas potenciales amenazas, donde ahí la incertidumbre tiene un rol protagónico. Sí, y bueno, y otra herramienta que al menos también para mí ha sido sumamente importante, así como para ti, Flori, ha sido también meditar. En Sí, verdad que la meditación es una manera en que podemos comenzar a trabajar con nuestra mente, en el que en vez de que siga con estos patrones de irse a imaginar mil tragedias o irse a recordar el pasado y los hubieras y comenzar a rumiar todo eso, la entrenamos para mantenerse aquí. Entonces, para mí, en mi caso, lo que me ha ayudado muchísimo a regular mejor mis emociones ha sido meditar diariamente de manera que pueda yo estar con la intención de mantenerme en el presente. Ojo, esto no es algo que puedas hacer en un día,
Puedes intentar y demás, pero requiere práctica. En verdad requiere todos los días, poquito a poquito, entrenar la mente a mantenerse aquí. Porque toda la vida hemos sido, toda nuestra sociedad incluso nos conduce a distraernos. Estamos constantemente pensando en la distracción. Viene una emoción, ay, se siente como que rarito, como que me voy a poner triste, mejor me voy a ir al cine, mejor me voy a ir a ver a una amiga, le voy a llamar. Me distraigo, no enfrento, no doy la bienvenida a las emociones. Y esta misma mente se acostumbra a eso, crea como un patrón. Ah, a Ruby no le gustan las emociones. Entonces, cada vez que venga algo, la voy a distraer, la voy a recordar o la voy a llevar a imaginar. Y justamente la meditación te permite estar presente con lo que es. Agradable, desagradable, pero es lo que está pasando ahora. Entonces, en este caso, bueno, el curso que damos con Flori, en el cual si no tienes absolutamente ninguna experiencia en meditar, justamente es el grupo correcto, porque iniciamos desde cero, contestamos todas las preguntas que tengas que vayan surgiendo, pero lo más importante es que practicamos juntos en grupo y nos acompañamos durante 3 semanas justamente para que puedas integrar este nuevo hábito en tu día a día. Que ahí pone Tania, mindfulness, gracias por enseñarnos esa herramienta. Gracias, Tania. Tania participó en uno de los retos de 21 días. Marcela pone el libro de la gratitud, que cree gracias a ustedes, y escribir a la mañana y a la noche todo lo bueno vivido. Es una práctica maravillosa. Me está ayudando a que mi mente comience a crear otro patrón, a reír otro patrón. Gracias, Marce, por compartir. Es así. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna consulta, si no, ya vamos a ir cerrando este vivo. Siempre es un Y bueno, gusto y una alegría agradeciéndoles a compartir. todas las presentes, creo que ahí reconocimos a todas, también bienvenida Susana, bienvenida Cris, es un placer tenerlas aquí con nosotras a todas, en verdad, muchas gracias por su tiempo en este sábado, todo esto todo este tiempo que dedican a explorar y a preguntar sobre emociones es tiempo invertido también en su propio bienestar. Tal cual, y si alguna quiere contar con mayor información de los talleres o programas que coordinamos, nos puede ubicar en Espacio Florecer con S o en Libelución Coaching y encantadas les brindamos toda la información.